Estás escuchando Pivot ES, experiencia puesta en acción, el único podcast en Puerto Rico que propulsa el éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera, de Changemaker Foundation, y escucharás a líderes que innovan con soluciones para el desarrollo sostenible. Hola, les doy la bienvenida a nuestro episodio de hoy, Tecnología para mejorar el uso de datos. Y hoy dialogamos con Vilmary Rivera Berríos, empresaria y fundadora de la empresa Dytex Consulting Group. Cuenta con una trayectoria en el campo de la tecnología y la administración de empresas. Ha liderado proyectos para diversos clientes desde la empresa privada y del ámbito público, dando énfasis en los procesos de creación de bases de datos, desarrollo de infraestructura digital y aplicación de automatización. Es graduada de la Universidad de Phoenix. Es un placer tenerte por aquí. Bienvenida, Vilmary. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Marieli. Muy bien, gracias por la oportunidad de poder compartir contigo este espacio educativo que has creado de Pivotes y les felicito por el éxito que han tenido durante este pasado año. Así que bien contenta de poder compartir con ustedes mis conocimientos y todo aquello que pueda aportar. Muchas gracias. Para mí es un honor. Tú has sido parte de mi vida profesional y este tema es bien importante y más importante aún que tú seas parte ahora de la red de líderes de Pivot ES. Pero antes de comenzar, a pesar de que ya yo di una embocadura, ¿verdad?, de quién tú eres, a mí me gustaría que nuestra audiencia te escuche y conozca quién es Vilmary, a quién representa y qué es lo más que te gusta de lo que haces. Wow, vamos por ahí. Mi nombre es Vilmary Rivera, como ya Marieli les presentó. Soy la presidenta de Dytex Consulting Group. He estado trabajando por los pasados 20 años en todo lo que sea el desarrollo de sistemas y consultorías, tanto en la empresa privada como en la pública. Comencé trabajando con desarrollo de sistemas para el programa de desarrollo laboral y continúo con ellos como su consultora en el área de estadísticas. También trabajé varios años en el desarrollo de sistemas para personas sin hogar. Creo que ahí fue que nos conocimos con el sistema Sin Mi Hogar y el desarrollo de HMIS Live, que eran plataformas que servían para reportar los datos de las personas sin hogar y sus servicios a través de las organizaciones sin fines de lucro. Así que fue un comienzo hace ya varios años atrás, más de una década, yo creo ya. Así que sí, esa es parte de lo que hago. Ese desarrollo de software es entrar en la tecnología a aquellas agencias y organizaciones que todavía desconocen el uso del mismo y que lo puedan maximizar. ¿Qué más? No, has dicho muchísimo y yo me alegro mucho que hayas mencionado ese proyecto en particular porque fue un proyecto bien visionario y muy exitoso. Para poner en contexto a nuestra audiencia, por primera vez en Puerto Rico, ya hace más de 10 años, se creó por orden, ¿verdad?, de política pública el acceso a datos y a crear una base de datos sobre lo que es la población de personas sin hogar con el objetivo de establecer unos planes de contingencia y planes dirigidos a mejorar su calidad de vida y salud. Y en ese aspecto, la tecnología fue pilar, ¿verdad?, para todo este proceso porque enlazó a más de 90 organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico que continúan dando servicio a la población de personas sin hogar, pero que queríamos ver esa radiografía y tener un perfil de lo que era nuestra persona sin hogar para poder mejorar y maximizar los servicios. Obviamente, nuestra meta siempre ha sido cerrar esa brecha de lo que es la deambulancia, ¿verdad? O la persona sin hogar constantemente, lo que es estar en la calle. Y la data y el trabajo de datos, específicamente el análisis de datos a base de la tecnología, benefició mucho el que pudiéramos hacer unos análisis más dirigidos a esa población. Y Vilmary y todo su equipo de trabajo con su experiencia fueron pilares en ese proceso. Así que, como ya te he comentado y tú has comentado, en efecto, la tecnología nos ha cambiado la vida. Es un hecho contundente que esa infraestructura digital lo posibilita todo o si no existe, pues lo debilita todo, como yo digo.
y lo hemos experimentado especialmente durante todo estos periodo de meses del periodo pandémico. La tecnología es lo que ha hecho que nos podamos conectar a los que tenemos la posibilidad de tener acceso a la tecnología y ha hecho también que podamos tener una mirada, aunque tal vez tardía en el tema del COVID-19, pero sí una estructura con datos específicas que podemos crear un camino para que se convierta en algo estándar y que no sea simplemente un asunto que podamos resolver cuando hay urgencias. Así que yo creo que podemos partir desde ese tema de las transformaciones digitales y lo que tú has experimentado en estos últimos 10 años precisamente con los clientes y ante los retos como por ejemplo el tema de la pandemia. Claro, claro que sí. Yo creo que estos últimos 10 años han sido grandísimos en términos de la transformación digital y la adaptación no solamente de las compañías y de las empresas, organizaciones sin fines de lucro, sino también ha sido una educación de esa cultura tecnológica al pueblo, a la masa, ¿verdad? Hace 10 años no contábamos con las tecnologías que tenemos hoy. Así que hemos ido adaptándonos en el camino, aprendiendo desde cero. Nuestra compañía lleva implementando sistemas en la nube, ¿verdad? Y web-based desde hace 20 años, desde el 2001 comenzamos. Así que no es una tecnología nueva, pero ha sido a raíz incluso, como mencionas, de la pandemia. Este año ha sido el grandísimo empuje de que todo el mundo dice, tengo que estar en línea y tengo que empezar a depender de otros servicios que no sea face to face, ¿verdad? Cara a cara con mis clientes, cómo yo llevo el servicio más allá, cómo yo impacto la comunidad, cómo yo recojo y ausculto información desde cero, sin tener una oficina física, que es lo que antes nos limitaba. Así que en el caso de nuestra compañía y nuestros clientes, pues ha sido un proceso de adaptarnos desde cero, pero ya llevábamos sobre 10 años en este camino. Así que aunque hace 10 años atrás no teníamos la capacidad de Internet que tenemos hoy, hacer conexiones remotas, estas videoconferencias, los celulares no estaban tan desarrollados como lo están hoy para conectarse y tener el acceso a Internet rápido para poder trabajar desde el celular, desde el teléfono. Pues este último año nos empujó e empujó a estas compañías que nos dan servicio a brindarnos a nosotros, a la población regular, acceso a data más rápida, acceso a celulares más inteligentes. Y hemos visto cómo este reto de estructurarnos en una manera tecnológica en las compañías nos vimos en un empujón este último año. Así que sí, por los pasados 10 años han sido un learning process, un proceso de aprendizaje para implementarlo. En el caso de mis clientes ha sido bastante transparente, pero este último año pude ver desde mi perspectiva cómo agencias pequeñas, compañías pequeñas, organizaciones sin fines de lucro, personas con emprendedores empezando a entrar en el mundo de la tecnología y utilizándolo a su favor. Es un reto grande, yéndome a la pregunta de cómo se adapta a los clientes y cómo lo hemos adaptado estos últimos años. Es un reto estructurar una agencia de personas acostumbradas a trabajar quizás en papel, sobre su escritorio, con ese expediente físico que veían, ¿verdad? Los expedientes físicos se convierten en sus to-do list del día. Los que yo tengo que trabajar hoy son estos 15 que estoy viendo físicamente ahí, versus moverlos a una plataforma digital, a un sistema robusto, que entonces empiezan a ver esos to-do list en una pantalla, en un sistema. So, muchas veces lo que me hizo retante a mí en estos 10 años implementar ha sido cómo hacer que la persona vea la urgencia de su trabajo que no está sobre su escritorio en una pantalla o quizás en un reporte que le imprimiste. Exacto. Y eso es bien interesante porque, como tú dices, nos reta a nosotros como individuos a transformar, ¿verdad? Nuestro día a día y también nuestras costumbres y nuestras maneras de tal vez de proteger información o de establecer una cultura de levantar información, ¿verdad? De recopilar información. En este caso ya no es información tradicional en el expediente que estamos firmando, aunque todavía eso va a continuar ocurriendo porque no es que lo vamos a desplazar completamente, pero esto es como, Vilmar, y como cuando la televisión
nunca realmente desapareció a la radio, o sea, no impactó a la radio que desapareciera, me refiero a que se complementaron. Se complementaron, correcto. Y yo creo que aquí está pasando como que esta, ¿verdad? Unas transiciones parecidas en términos de costumbres y de uso, el mejor uso, ¿verdad? Estos recursos que tenemos desde que comenzamos en la pandemia en marzo del 2020, en el caso de Puerto Rico, porque en el mundo empezó un poco antes, en otros países, es el asunto de proteger, ¿verdad?, la información. En este caso, cuando hablamos de temas de salud, si tenemos un cliente o una organización sin fines de lucro que está manejando temas de salud, pues es todavía más crítico. Así que, ¿qué apreciación tú tienes de cómo convencer, ¿verdad?, a nuestros clientes con el tema de la protección de los datos, específicamente en temas tan particulares como salud? Sí, esa parte es bien sensible. Yo te diría, estamos en el 2020 ya abriendo las puertas al 2021 y hoy por hoy todavía esas mismas industrias que hablamos, lo que es la salud, lo que es la banca, han seguido sufriendo pues los embates de estos famosos hackers, ¿no? Y hay dos tipos de niveles de protección. Una es, y es importante, ¿verdad?, separarlos. Una es esa protección que tú tienes de los datos sensibles, ¿no? Donde los albergas y cómo los transmites. Y otra también que a veces no vemos es la protección de los datos o de la información de la persona. ¿Quién accesa a mi data? ¿Quién tiene acceso a esos datos? Esa parte que tenemos que reconocer que de una manera u otra, que es esa parte de seguridad en el envío y recibo de los datos, todos de alguna forma u otra nos hemos visto afectados por ello. No sé cuántas veces a usted le ha pasado que ha recibido algún email, debe cambiar su password porque ha habido una brecha de seguridad. Así que no es una situación que va a afectar únicamente a una organización sin fin de lucro, sino que nos afecta a todos, tanto a la comunidad como a la industria bancaria, a la industria de salud y todo lo que es sensible. Obviamente el gobierno, tanto las agencias de salud privadas como las de gobierno han invertido millones para proteger estos datos de las personas, se han creado leyes, reglamentos, los gobiernos, incluso Puerto Rico ha establecido regulaciones para acceso a los datos, métodos de seguridad que tenemos que cumplir cuando hacemos un sistema para el gobierno. Aún así, nada es un 100%, ¿verdad? Efectivo. Y hablando un poco de entrando a la parte de los sistemas de gobierno, me atrevería a decir que hay muchos que carecen de unas pruebas de protección de datos fiables, que un tercero intente entrar a ese sistema, intente sacar datos y que pase una prueba y se certifique en los sistemas. Muchos no lo están. Y es algo que cuesta dinero. Por tanto, a veces es lo que se deja rezagado y es la parte más importante. Yo puedo tener a los mejores programadores haciendo un sistema que para ellos está libre de todo, de toda hacker lo pueda atacar, pero le hiciste una prueba desde la vista de un tercero, de una compañía especializada para eso. Muchas veces esa respuesta es no. Y ahí está la brecha de seguridad importante. La segunda es esa que hablaba, es esa seguridad de información, no la que se transmite ni la que se guarda, sino a quién yo le doy acceso a esa data. Que esto sí, las organizaciones sin fines de lucro y cualquier agencia tiene que tener en consideración. ¿Quiénes son mis usuarios? ¿Cuánta importancia ellos les están dando a la información que se despliega frente a ellos? ¿Qué hacemos cuando un empleado se va de la compañía o de la agencia? Yo lo limito, inmediatamente cierro las cuentas, los passwords, todos los accesos a datos sensitivos que tuviera. Se los limité. ¿Ves? No, no es solamente ver la seguridad como la información que se transmite o el acceso al servidor, es también nosotros, nuestro recurso humano que está ahí. Y que eso constituye educar ambas partes, ¿verdad? Y Correcto. esa educación es parte de una ventaja competitiva de por qué tienes que invertir, porque tanto educas al recurso humano, como tú muy bien dices, igual educas a tu usuario, o sea, en ese aspecto. Y danos un poco de qué importa, o sea, cómo le podemos plantear esto. En el caso del gobierno, ya hemos hablado que se están desarrollando, ¿verdad?, algunas políticas públicas para facilitar el que se establezcan estos protocolos y se invierta también, se ponga dinero, porque aquí hay un asunto de colocar inversión y utilizarla correctamente. Y esa infraestructura tecnológica robusta es la que nos lleva realmente a tener todas estas
protecciones y otros beneficios. Háblanos un poco de esas otras líneas de beneficios que tiene el que tú tengas una infraestructura de tecnología robusta. Pues mira, sin duda, tener un sistema y una infraestructura robusta es una gran ventaja para cualquier organización. Definitivamente, eso es lo que hoy, en el 2020, abriendo puertas 2021, todos aspiramos. Pero también hay que tener en cuenta esta parte económica de cómo yo entro a decirle a mis superiores, ¿verdad? A mis directores, a mi junta, que es necesaria la inversión. Es verdad que tener una infraestructura robusta ayuda y facilita, pero también tengo que tener un personal humano capacitado en esa área, porque los software no se mueven solos. Las infraestructuras, los servidores no están solos manejándose. Siempre tiene que haber alguien detrás. Un ejemplo, Microsoft tiene una infraestructura disponible que tú puedes acceder todos sus servicios a través de plataformas en unos precios módicos y te ayuda, te mejora tu calidad de datos, te ayuda a acceder servicios, llegar más al público, te permite acceder datos al instante, tiene muchísimas aplicaciones. Pero ¿dónde está la persona que está detrás? Ese personal humano capacitado que entonces no solamente sea capaz de monitorear, sino de analizar esa data a su favor, que administre esa infraestructura para que no corra ningún riesgo. Porque miren estos momentos que pasaron lo de las elecciones, que es un ejemplo que te traigo al azar. La infraestructura estaba perfecta, toda la data se recibió, pero el que estaba detrás analizando lo que estaba sucediendo, si tenías los recursos disponibles, si el sistema se iba a caer o no, las veces que se caía, no refrescaba, siempre detrás de una infraestructura tecnológica robusta va a hacer falta algún personal capacitado que la maneje, especialmente en esta parte de las organizaciones sin fines de lucro, que necesitan justificar cada dólar que reciben, que necesitan evaluar sus proyectos, cómo fue el impacto comunitario para poder solicitar nuevos fondos o justificar los que me dieron. ¿De qué me vale, verdad? Una infraestructura robusta, grande, buenísima, si no tengo detrás a alguien capacitado para evaluar los datos, analizar los datos, hacer reportes? Eso es una de las partes más importantes, no más allá de la infraestructura, es quién está detrás analizando lo que yo tengo ahí ya seguro, ya analizado, ya almacenado, quién me lo analiza, quién lo usa a mi favor para la organización. Y ahí eso que tú mencionas precisamente redunda en la necesidad de crear modelos de una cultura de datos, un modelo, ¿verdad? Adaptado, si es para organización sin fines de lucro, si es para empresa social, si es para una entidad que a su vez también maneja datos sensibles, que pueden ser lo que hablábamos de la banca, la salud, información de menores, que es un área también bien sensitiva. Es bien necesario formar gente realmente con una mentalidad que no es simplemente quiero aprender a programar, sino es cómo esta programación me es útil para que en este informe se pueda presentar, ¿verdad? X resultado o que esta información pueda ser necesaria y vital para crear lo que llamamos montar un caso dentro de una propuesta, porque las propuestas al final del camino es defender un caso para beneficio de algo en particular, o de un participante, o de un cliente, ¿verdad? O de una población. Y yo creo que ahí un poco la gente cae en el asunto de pensar que esto es altamente costoso, o sea, cuando piensan en, ay, es que hay que hacer una super inversión, pero no es que esto no cueste, pero tampoco es el costo imposible que no podemos alcanzar. Yo creo que para las organizaciones sin fines de lucro y las empresas sociales, empresas que estén comenzando, tiene que haber por lo menos una inversión básica que podamos presentarle, que ellos deban considerarla al unísono, ¿verdad? De otras consideraciones, pero que tengan que ver con esta infraestructura digital. ¿Qué tú recomiendas? Bueno, yéndome a la línea inicial de la cultura de datos y la importancia de eso, pues sí, hay que involucrar todas las áreas. Hay que tener un trabajo, perdón, un equipo que comience a tomar las decisiones respaldadas en la información recopilada, en aquello que logramos conseguir. Y para esto, definitivamente, todo movimiento en áreas tecnológicas viene de la mano de una inversión de dinero alta o baja, pero posiblemente hasta gratis. Todo va a depender de lo que nosotros querramos en nuestra organización y cuánto queremos avanzar.
en el área de, ¿verdad?, de la tecnología. Eh, Tenemos que educar, hay que educarnos, hay que mantenernos en comunicación con nuestros clientes, hay que ver la necesidad de cada organización en sí. Las gratis comienzan desde hacer un live en Facebook, educar a través de las plataformas de Zoom, que tenemos secciones gratis. Lo hemos visto incluso en las iglesias, que han implementado esa conexión con los feligreses utilizando los canales de YouTube, Facebook, se conectan desde su propio celular. O sea, hay un montón de sistemas que podemos allegar, ¿verdad? Y soluciones a estas organizaciones sin fines de lucro que pueden considerarlas para comenzar, que son o económicas o gratis, incluso para estas organizaciones sin fines de lucro. Hay organizaciones que las licencias no se las cobran, se las dan gratis. Pero mira, vamos a lo básico. ¿Cómo yo comienzo una infraestructura digital y una cultura tecnológica en una empresa o una organización sin fin de lucro? Muchos de los empleados que tenemos a veces son personas que son simplemente voluntarios o personas que no están capacitados, ¿verdad? Ni siquiera en la creación de un email o el manejo de un correo electrónico. Yo empezaría por lo básico, desde cómo utilizar el correo electrónico para el bien de nosotros, que haya comunicación, que comencemos a guardar los datos en sitios de acceso común, que todos podamos ver lo que, y esto lleva ya más de 10 años, pero todavía nos falta un poco más, un acceso común a los datos, que los reportes que hagamos estén publicados y se puedan ver, que esté un dashboard o un área para poderlos ver. Tienes el correo electrónico, como le decía, que es gratis. Hay aplicaciones como Soho que tiene incluso CRM que pueden hacer uso de ellos gratis en su versión. Tiene sistemas tan robustos como Moodle. El Moodle, no sé si lo has escuchado antes, son plataformas que sirven para adiestrar sin tener que pagar la licencia. Posiblemente en el futuro pagues por el almacenamiento, pero la licencia es gratis. Hay sistemas open source, ¿verdad? De códigos abiertos que te permite abaratar los costos de la implementación de cualquier tecnología. Lo caro aquí es más bien ese recurso humano que necesitas para implementar tu solución, porque las soluciones las hay de diversas, baratas y caras, pero hay muchas open source que podemos empezar a utilizar e implementar sin tener que hacer una inversión tan alta como lo pensamos. Así que, en otras palabras, las herramientas han estado y están siendo todavía mejoradas y cambian, ¿verdad? Todos los días. Pero el recurso humano es bien valioso cuando tenemos un recurso humano que tiene, ¿verdad? Control y educación sobre el manejo de las plataformas, el manejo útil de la tecnología. Con una conciencia ética, ¿verdad? Y con la responsabilidad que conlleva manejar información, porque sea sensitiva o no sensitiva es información. Y es como tú decías, o sea, si la inversión básica ya la tenemos básicamente perdonando la redundancia, disponible en herramientas, lo que tenemos es que considerar que hayan recursos, personas capacitadas, ese capital humano, ese capital social. Y yo quisiera que tú dieras algunos ejemplos de cuán importante es crear esos grupos de trabajo, ¿verdad? Y educarlos y tenerlos dentro de las empresas, de las organizaciones, dirigidos al mejor uso de la tecnología. Pues mira, sí, definitivamente tenemos que educar nuestros recursos. Yo puedo contratar al mejor programador para hacer una aplicación para X empresa o X agencia gubernamental, pero el programador va a hacer solamente un código que se plasma en un sistema que graba o imprime. Y esto me estoy yendo bien genérico para no utilizar, ¿verdad? Un lenguaje muy técnico. Pero detrás del programador tiene que haber la persona clave que va a ser el enlace entre la necesidad de la agencia y lo que va a programar la persona. Así que hay muchas personas claves aquí. ¿Cómo los adiestramos? Bueno, empezamos en la agencia. Vamos a ubicar cuáles son nuestras necesidades. Vamos a empezar a educarnos en qué es, si me voy a referir a una organización sin fin de lucro que recibe un fondo federal. Vamos a educarnos todos de qué es lo que nos piden para que estos fondos se utilicen de la mejor manera. Entonces empezamos a entender nuestra funcionalidad, la data que vamos a recopilar y ahí tendríamos un programador que va a hacer lo que nosotros tenemos como necesidad, lo va a plasmar en un sistema.
para poder adiestrar tanto a ellos como a este equipo de trabajo profesional que vas a adquirir. Ellos saben de lo profesional, pero ahora tienes tú que hacerlos inmersos en tu necesidad, que entiendan lo que tu organización tiene. Para educar hay muchísimos talleres gratis. Hoy día YouTube se convirtió en una plataforma de adiestrar en todas las áreas. Esto es un proceso de día a día. Educar a nuestro recurso en tecnología es un trabajo diario, como mencionabas ahorita. Esto cambia todos los días. Va a depender intrínsecamente de que ese empleado tenga la disposición de aprender y de que si traes recursos externos a tu empresa para desarrollar tecnología, sea tu gente quien pueda definir la necesidad de tu compañía o de tu organización, para que entonces ese producto final no solamente complazca al programador de que está hecho y funciona, sino que se cumplan las necesidades de tu agencia y de tu organización. Exacto. Yo te iba a proponer, Vilmari, que desarrolláramos un concepto que ya yo he venido estudiando y le di un nombre particular que se llaman los datapreneurs, precisamente para que en toda entidad o empresa hayan datapreneurs. Y como tú muy bien dices, no es simplemente la responsabilidad del programador, pero que tiene que entender cómo conectar la necesidad del cliente con lo que ya estamos trabajando. Así que es un equipo realmente lo que estamos visionando, ¿verdad? Y a mí me parece que esto es como que un reto que nos tenemos que poner en las manos para desarrollarlo. Yo realmente sé que tú has caminado, ¿verdad? Por varias experiencias de trabajo con clientes, pero siempre tenemos mejores prácticas que nos han funcionado, que tú digas, mira, esto me pareció excepcional, me funcionó muy bien con esta empresa, este cliente o esta organización sin fines de lucro. ¿Tú nos puedes compartir tus dos mejores prácticas? Wow, resumir 20 años en dos mejores prácticas. Vamos a ver cómo hacemos eso, Marieli. Qué pregunta difícil. Este, dos mejores prácticas. Primero es ponerme inmersa en lo que hace, cuál es su diario, qué es lo que ellos hacen día a día. Porque si mi propósito al final es centralizar y estandarizar los procesos que ellos hacen, yo tengo que conocer lo que hacen. Así que una de mis mejores prácticas siempre es, antes de cualquier cosa que yo vaya a hacer con la agencia, es estar con su equipo de trabajo, desde el que va a entrar los datos hasta el director ejecutivo. Así que esa es la primera. La segunda, si fuese un programa federal o estatal o que requiera de fondos públicos, privados, que haya que reportar, es qué es lo que tengo que reportar. Porque muchas veces la entidad en sí no domina esa parte de reporting. Así que esa parte es la otra que yo también tomo como mía y me pongo a educarme en qué es lo que va a pasar aquí. Que yo cogí los fondos, voy a trabajar mi organización y mi agencia, qué es lo que yo tengo que enviarle a esos stakeholders, ¿verdad? A esa compañía o agencia de gobierno que me delega los fondos, qué es lo que quieren al final. Así que es un complemento. La primera es estar inmersa en lo que ellos hacen en su día a día y ver las necesidades desde el usuario end user, ¿verdad? El que está abajo hasta el que está en la dirección. Y la otra es entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que reportar? De manera que podamos empezar a reportar datos, a entender data, a analizar data que nos ayude a conseguir mejores fondos, mejores proyectos, innovación, quizás cambiar hasta el área en el que ellos están trabajando hoy, dirigirla a otras áreas, otros recursos. Esas yo creo que son mis dos cosas, y creo que todas dependen más de nosotros como compañía y estar más al contacto del cliente. Del cliente, claro, y no, y me parece excelente esas dos aportaciones porque sobre la marcha en este 2021 vamos a continuar grabando otros episodios sobre este tema de la tecnología y a mí me parece que va a ser evidente que vamos a tener nosotras otras conversaciones, especialmente esa que estás hablando de cómo educar al capital humano. Yo creo que merece un episodio completo, ¿verdad? Para que podamos discutirlo en detalle y hablar también del perfil que quisiéramos desarrollar en esa persona. Porque la buena noticia es que todo esto se aprende. Hay personas más diestras en tecnología que otras o más abiertas a aprender, ¿verdad? Y tienen más habilidades. Tiene también que ver con un asunto de cuán cercanos hemos estado a la tecnología desde una edad tierna
Y eso es importante ahora entenderlo con las generaciones, ¿verdad? Pero no quiere decir que no podemos estar en contacto con la tecnología. No tiene que ver con un asunto de edad, tiene que ver con asuntos más bien de actitud, yo creo, ¿verdad? Del acercamiento que tengamos a la posibilidad de aprender. Así que yo encantada de haberte tenido en este espacio, me voy a poner todavía más incisiva en una próxima entrevista porque quiero que profundicemos en esto, quiero que desarrollemos esto que te comentaba de los datapreneurs. Yo creo que hay futuro, yo creo que tenemos mucho terreno. En el caso de las empresas sociales, tú sabes que hay una industria creativa muy interesante en Puerto Rico que en términos de números ya se acerca a sobre unos 2.500 empresas. Y en el caso de las organizaciones sin fines de lucro, que es otro ecosistema, rondan ya las 14.000 organizaciones inscritas en el Departamento de Estado, de las cuales unas 5.500 son de servicio directo. Así que creo que tenemos muchas oportunidades para desarrollar industrias y empresas que verdaderamente tal vez no han explotado, como yo digo, el uso útil de la tecnología. Tal vez ahora, a raíz de la pandemia, estamos un poco, ¿verdad?, más asertivos en ese tema. Así que yo te agradezco haber estado aquí. Si quieres dar, por favor, un correo electrónico donde te podamos conseguir o la dirección de Ditex para que sepan nuestra audiencia cómo conectar con Vilmari. Claro que sí. Primeramente, estoy encantadísima de hablar contigo. Estos temas siempre nos han apasionado y nunca hemos tenido como la oportunidad de habernos sentado así, a hacerlo para beneficio de los demás, así que este sea el primero de muchos. Me encanta la iniciativa de los Datapreneur. Me tienes 100% agarrada a esa idea, así que tienes mi compromiso para ayudarte. Yo creo que eso es parte de lo que hace falta, educar más ¿verdad?, al capital humano en cada una de las organizaciones, agencias o compañías, grandes o pequeñas. O sea, esto hace falta en todos lados. Pues pueden comunicarse conmigo a través de mi correo electrónico vrivera@ditex.com, que se escribe D de dedo, YTEKS.com, o a mi correo personal, que a veces es más fácil, vilmaririvera@gmail.com. En cualquier momento estoy a sus órdenes para su servicio, cualquier tipo de consultoría, siempre aquí una amiga para ayudarles. Así que gracias por la oportunidad, Mariel, y a todos nuestros radioescuchas, gracias por estar ahí, por ser parte de esta nueva iniciativa de lo que es Pivot ES. Muchas gracias de verdad por este tiempo. Esto es un mundo que se nos abre a ambas y estamos aquí, especialmente quiero destacar mujeres, como yo digo, al poder en temas Oh, yes, tecnológicos y en el tema de analítica, paréntesis. que es bien Yo importante. sé que, Eso es sí, súper. perdona que te interrumpa, pero eso es bien importante. Esto es una industria que por muchos años ha sido liderada por varones y ahora las mujeres estamos entrando en el poder y demostrando que lo hacemos y lo hacemos bien. Así que ese es otro tema que puedes poner por ahí para nuestros próximos podcasts, eh, la mujer en la tecnología. Exactamente. Eso me encanta. Así que yo estoy todavía más convencida de que podemos hacer muchas cosas juntas y que podemos educar con más profundidad a nuestra audiencia. Espérennos próximamente en YouTube porque por ahí estaremos. Así que, Vilmari, si te gustó este episodio, compártelo. Escúchenos a través de las plataformas en Spotify, iTunes, Teacher, Google Podcast, Apple Podcast, iBox, Anchor, Buena Vibra Radio en Orlando, nos escuchan en la Florida. Y a nuestros escuchas les invitamos a buscarnos en la plataforma de creadores de contenido Patreon para que nos apoyen. Y lo más importante, suscríbete a Pivot ES. Es una iniciativa de Change Maker Foundation, una organización sin fines de lucro privada que desarrolla precisamente el liderato dentro de las organizaciones sin fines de lucro y de las empresas sociales. Así que los espero en el próximo episodio.